Buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a ver todo lo referente a la caída del Tahuantinsuyo, ¿no? Y la resistencia del incanato, que es una consecuencia posterior básicamente a los viajes de Pizarro, que básicamente se va a suceder ya en el año de 1532. Estamos entrando a la decadencia, al último momento de la historia del Tahuantinsuyo. Muchachos, por lo tanto, veamos algunas cosas que seguramente acá nos vamos a ordenar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Después de la muerte de Atahualpa, recuerda que Atahualpa lo van a ejecutar el 16, perdón, el 26 de julio de 1533, ¿correcto? Después de la captura de Cajamarca, del encuentro de estas dos grandes civilizaciones, por llamarlo así, la civilización occidental, la civilización europea y la civilización americana, en Cajamarca, ese fatídico día del 16 de noviembre de 1532, efectivamente pues marcó el gran desarrollo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Prácticamente se acaba con la vida de los últimos descendientes del linaje incaico y por lo tanto los españoles van a tener que nombrar a un sucesor. Y efectivamente, después de la muerte de Atahualpa en 1533, van a designar sucesor a Toparpa. Tú lo observas acá, Tupaualpa o Toparpa. ¿Ok? Este va a ser el sucesor de Atahualpa. Con él van a caminar por toda la sierra peruana, van a pasar por el Departamento de la Libertad los españoles, llegan al callejón de Guaylas, ¿ok? Y lamentablemente, pues acá en Jauja, Toparpa muere, ¿no? Misteriosamente. Para lo cual lo van a culpar a quién, lo van a acusar a Calcuchima. Calcuchima es un atahualpista que supuestamente fue acusado de haber envenenado a Toparpa, al inca sucesor, ¿ok? De Atahualpa. Y obviamente con esta acusación, ¿ya? Pasaron Jauja y a la altura de Jaquijaguana, al norte del Cusco, es acá donde lo van a condenar a la hoguera, a Calcuchima, lo van a quemar vivo a Calcuchima, en la hoguera, ¿no? Al norte del Cusco, en una localidad llamada Jaquijaguana. Y también hasta ahí va a llegar desde el Cusco un personaje clave acá llamado Manco Inca. Manco Inca va a salir del Cusco con destino acá a Jaquijaguana, donde quemaron vivo a Calcuchima, ¿correcto? Acusado de haber envenenado a Toparpa, ¿correcto? A Toparpa, el sucesor que nombró Pizarro después de la muerte de Atahualpa. Entonces, es acá donde, repito, en Jaquijaguana, donde se va a encontrar Manco Inca que salió del Cusco, ¿ok? Con Pizarro, ¿correcto? Es acá en Jaquijaguana donde se va a pactar una alianza entre Manco Inca y Pizarro. ¿Por qué, profe? Manco Inca y Pizarro formaron una alianza? ¿Una alianza para qué? Para expulsar a un atahualpista que estaba en el Cusco, ¿ok? Que controlaba el Cusco, se llama Quisquis. Entonces, el atahualpista Quisquis había tomado el Cusco, ¿correcto? Y Manco Inca, que era, diríamos, su más importante súbdito inca del linaje de Huáscar, de Huayna Cápac y todo, entonces no tuvo la capacidad de poder expulsarlo. Para eso Manco Inca se va a unir con Pizarro en Jaquijaguana, para expulsar a Quisquis, ¿no? Y por lo tanto es acá donde te estoy poniendo un dato, míralo, donde Manco Inca en Jaquijaguana, te he dicho, prometió ayuda y fidelidad a los españoles, ¿correcto? Ese se llama la alianza que formaron básicamente en Jaquijaguana, ¿correcto? Por lo tanto, Pizarro tuvo las cosas mucho más fáciles todavía y de pronto Pizarro ingresó al Cusco
y fundó la ciudad del Cusco. Recuerda que otra ciudad fundada por Pizarro es Cusco, ¿ok? Y a partir de ahí lo va a fundar en 1534, por supuesto, y de acá del Cusco deja a sus hermanos en el Cusco. Lo deja a Gonzalo Pizarro y a Hernando Pizarro. Y Francisco Pizarro sale del Cusco y se va al norte, se va a Jauja. Y a Jauja lo va a nombrar como la primera capital del Perú. Recuerda, Jauja es la primera capital del Perú. ¿Ok? Después era Lima. Y por supuesto, ¿por qué nombró como capital del Perú a Jauja? ¿En agradecimiento a quién? Algunos historiadores dicen, para agradecer el apoyo de los huancas. Mira acá, los huancas. Los huancas fue una etnia, un pueblo que apoyó incondicionalmente a los españoles, ¿correcto? Y por lo tanto, bajo ese apoyo, como una suerte de recompensa, entonces es ahí donde lo van a recompensar, como dice la teoría, exactamente fundando o dando a Jauja el título de la primera capital del Perú, pero no por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque después de Jauja van a ir hasta Pachacamac. Y en Pachacamac van a nombrar una comisión que estaba integrada por Juan Tello, Alonso Martín de Don Benito y Ruy Díaz. Estos señores van a salir de Pachacamac enviados por Pizarro a ir a buscar un lugar mucho más importante, con mejores condiciones, donde fundar la capital del Perú. Y justamente Ruy Díaz, Juan Tello y Alonso de Don Benito salieron de Pachacamac hacia la zona de la actual Lima y van a llegar al río Rímac. El río Rímac, cuando tenía pececitos de agua dulce, tenía camarones, todo eso. Y es ahí donde prácticamente van a recomendar a Francisco Pizarro que funde la ciudad de Lima, cosa que va a suceder al siguiente año en enero de 1535. Entonces Pizarro funda Lima en esos tiempos. Pero para fundar Lima tuvo que deshacerse de quién? Del cacique de la zona. La zona de la actual Lima estaba ocupada por un cacique conocido como el cacique de Taulichusco, a quien van a ejecutar, obviamente. Entonces, lamentablemente, para decirlo así, Pizarro se comportó de la peor manera en este proceso de fundación de ciudades, ¿no? Entonces, y ahí se va a sentar de manera definitiva la capital del Perú actual, hasta ahora, ¿no? Pero antiguamente, ya te dije, es Jauja. Muy bien, avanzando, ¿ya? No pasa. Ahora sí. Profe, ¿y cuáles son los acontecimientos que se van a suceder a partir de acá? Recuerda, una vez que los españoles tomaron el Perú, va a haber una resistencia atahualpista entre el 32 y el 35. Cada uno de ellos, cada uno de los rebeldes, ¿ok?, contra los españoles se van a ubicar en determinados sectores. Por ejemplo, en el centro está Calcuchima, pero lamentablemente Calcuchima, ¿no?, para sacarlo de la escena, lo van a acusar de haber envenenado a Toparpa, y por lo tanto lo van a quemar vivo. ¿Correcto? ¿Esto dónde fue? En Jauja, perdón, en Jaquijahuana, ¿verdad? Muy bien. En el norte, profe, ¿quién estaba? Mira acá, ¿ve? En el norte estaba un tipo llamado Rumiñahui. Rumiñahui se rebela contra las tropas españolas, pero lamentablemente fue, diríamos, traicionado por su misma clase social, los indígenas de Cañaris. ¿Dónde quedan los Cañaris, profe? Los Cañaris se ubican entre Piura y Ecuador. Ahí estaban los Cañaris. Y los Cañaris eran muy, diríamos, pegados a los españoles. Por lo tanto, por presión de los Cañaris, van a derrotar a Rumiñahui y sus tropas.
Los españoles tenían muchos pueblos que lo ayudaban, uno de ellos los cañeros. Los huancas también, ya te he dicho por qué, ¿no? Y también van a aparecer acá en el sur Quisquis. Quisquis. Y Quisquis ya te he dicho que había tomado el Cusco, pero que para ello se va a unir Pizarro con Manco Inca para expulsarlo, ¿verdad? Pero esta alianza entre Manco Inca y Pizarro no va a tener mucho éxito, que digamos. ¿Por qué? Porque cuando permitió que Pizarro ingrese a Lima, ¿ya? Entonces, las huestes españolas ingresan, perdón, a Cusco, ingresa a Cusco. Cuando las huestes españolas ingresaron a Cusco, encontraron palacios con muchos tesoros, una gran cantidad de tesoros, ¿no? O sea, mejor dicho, que por ejemplo, el Coricancha estaba enchapado en oro, los Alyahuases también, los palacios incas igual. Entonces Pizarro, pues, la codicia incrementó de manera sustancial. Y entonces van a comenzar a saquear todo ese tesoro que estaba enchapado en las paredes. Es ahí donde Manco Inca se revela. Manco Inca se revela y, por supuesto, reclama airadamente a Pizarro, ¿no? Y ya con la partida de Pizarro de Cusco hacia el norte hasta Cauca, ya te expliqué, entonces quedó en Cusco su hermano Hernando, junto a Gonzalo Pizarro. Entonces, Hernando Pizarro, viendo que el Manco Inca se convertía en un peligro para su estabilidad en Cusco, inmediatamente ante el reclamo hecho por Manco Inca de por qué estaban saqueando los tesoros, el oro de los palacios, ¿no? Y el Coricancha, por lo tanto, Hernando Pizarro ordena su captura y prisión de Manco Inca. Por eso que Manco Inca siempre aparecerá en historia con el nombre del Inca Títere. El Inca Títere porque fue utilizado tontamente para poder cumplir sus apetitos ambiciosos los españoles. Y es a raíz de esto, muchachos, que una vez estando en prisión, Manco Inca se dio cuenta de que ellos lo único que buscaban era tesoros. Por eso que Manco Inca mandó llamar a Hernando Pizarro y le dice pues que si él le dejaba libre, si tú me dejas libre, yo voy al norte a traer una estatuilla hecha de puro oro para ti solito. Le dice Manco Inca a Hernando Pizarro. Hernando Pizarro, que era muy codicioso, muy ambicioso, una estatuilla de puro oro para él solo, ¿no? Entonces Manco Inca utilizó una estrategia elemental y Hernando Pizarro cayó redondito. Producto de esto, entonces Hernando Pizarro deja libre a Manco Inca y Manco Inca sale a traer la estatuilla. No, no fue a traer la estatuilla, trajo un ejército. Y con ese ejército, como dice acá, mira en la parte baja, atacó el Cusco, ¿no? Manco Inca y su ejército asedió la ciudad durante 10 meses. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que sitió el Cusco. Eso cuando dice ataque es sitiarlo. Y sitiarlo, ¿qué significa? Ocuparlo. Por lo tanto, el Cusco va a estar ocupado por espacio de 10 meses por las tropas de Manco Inca. Los españoles obviamente se orinaban de miedo, de hecho. Pero no solamente eso, también va a participar acá el ataque a Lima. ¿Organizado por quién? Por uno de los aliados de Manco Inca llamado Quisuyupanqui. Como lo ves en esta parte, Quisuyupanqui también va a atacar, en este caso, a las huestes españolas que estaban en Lima ya en el 36. Recuerda lo que te he dicho, en el 35 van a fundar Lima. Por lo tanto, Pizarro ya está en Lima. Pero Pizarro se va a ver apoyado por los huancas. Los huancas es otro pueblo traidor. Entonces, hasta acá te estoy diciendo dos pueblos traidores, los cañaris, los huancas, ¿correcto? Y que producto de esto, los españoles, cuando atacó Quisuyupanqui, estos españoles se van a proteger ¿dónde? En el Cerro San Cristóbal. Si has ido a Lima, en algún momento has visto que hay un cerro con una cruz. Sí, eso se llama el Cerro San Cristóbal. Y ahí colocaron la cruz cristiana, protegiéndose básicamente de la violencia con la que actuaban los indígenas comandados por Quisuyupanqui. ¿De acuerdo?
Pero, como fueron traicionados por los huancas, evidentemente, pues la victoria va a ser a favor de los hispanos, claro que sí. Y la segunda ofensiva, Manco Inca lo va a ejecutar justamente en, en las zonas de Chile y Bolivia, ¿no? Principalmente, va a llegar, se va a expandir, diríamos, su rebelión. Pero lamentablemente fue traicionado por Paulo Inca, que es uno de los súbditos del antiguo linaje de Huayna Cápac, que lamentablemente jugó a favor de los españoles, ¿ok? Entonces encontramos gente traidora por acá, ¿ya? Puede que te traicionen, pero bueno, ahí está la condición. Profe, pero si acá fue traicionado por Paulo Inca, el ataque a Lima, Kisu Yupanqui fue traicionado por los huancas, y el ataque al Cusco, ¿en qué momento terminó, profe? Usted ha dicho 10 meses. ¿Y qué pasó al final de esos 10 meses? Por qué fracasó? ¿No? Se supone que fracasó. Bueno, te comento que por aquella época llegaba desde el sur, desde Chile, llegaba hasta el Cusco el mismísimo Diego de Almagro. Y Diego de Almagro se había ido a Chile por engaños de Pizarro, que había mucha riqueza, muchos tesoros. Y obviamente, pues Almagro el tuerto, recuérdalo, como no veía bien, cayó redondito ante los engaños de Pizarro. Y como no encontró absolutamente nada Almagro en Chile, retornó al Cusco y se encuentra con que el Cusco estaba sitiado por 10 meses. Y producto de eso, entonces, es ahí donde va a liberar al Cusco. Recuerden, el que se encarga de liberar al Cusco fue justamente Diego de Almagro. Diego de Almagro con sus tropas llegan a Cusco, expulsan a los rebeldes, Manco Inca tiene que huir, por supuesto, y se va a refugiar ¿a dónde? A Vilcabamba. Por eso que tú ves acá exactamente los incas de Vilcabamba, ¿no? Expulsado por Diego de Almagro el Tuerto, traicionado por uno de sus mismos familiares, el Inca Paulo, ¿ok? Así bautizado, ¿ya? Entonces, Manco Inca tiene que huir hacia Vilcabamba, y ahí se va a convertir Vilcabamba, ¿no? Ciudad que hasta ahora tiene vida en el Cusco, efectivamente, diríamos, en un estado refugio. Vilcabamba va a ser el lugar donde se refugian todos los que huyen de la violencia con la que están actuando también los españoles acá, ¿ya? Entonces ya tenemos una idea ahí. Profe, ¿quiénes son estos de acá? Bueno, estos de acá van a ser los 4 rebeldes de Vilcabamba. En el orden del tiempo, primero Manco Inca, ¿te das cuenta? 1544, asume después del Saidi Tupac. 57, ¿no? Después del 57 va a haber una especie de tregua, 3 años, que va a asumir Tutucuzi Yupanqui. No lo confundas con Kisu Yupanqui. Kisu Yupanqui es una cosa y Kusi Yupanqui es otra cosa. Kusi, Kisu. ¿No te das cuenta? Son dos términos distintos. ¿Ya? Y por supuesto, luego ya al final estará refrendado por Tupac Amaru I, entre el 71 y el 72. ¿Verdad? Ya está. Vamos a ver. Ya está. Entonces, justamente te hablaba de Dios, ¿no? Manco Inca, por ejemplo, es uno de los primeros en encargar de rebelarse contra los españoles y justamente fue el que sitió el Cusco. Sacsayhuamán, Cusco, prácticamente, ¿ok? Entre mayo y octubre de 1536. Lamentablemente, hay que decir que acá en esta tarea van a morir muchos indígenas. Uno de ellos fue Cahuide, muy clásico en la historia del Perú, o también llamado Cuyash o Tito Cusi-Hualpa. Este señor es uno de los grandes guerreros que conoce la historia del Perú y por lo tanto protegió, dice, la fortaleza de Sacsayhuamán y que con su porra, ¿no? Prácticamente se bajó a cuanto español estuvo
queriendo dominar la escena, ¿ya? Y es más, como la porra tenía ciertas puntas en su, como tú ves acá esta imagen de por acá, este de acá, si lo estás viendo con el puntero que estoy haciendo, tenía un conjunto de puntas, de púas, y esas púas, con la fuerza que tenía Kawi, automáticamente van a sacar las cabezas, ¿no? Que te caiga uno de esos así en puntas, te arranca la cabeza, dicen alguna fuente. De tal manera que Kawi arrancaba cabeza por doquier de los españoles que estaban próximos a su espacio, ¿no? Van a defender Sacsayhuamán. En Sacsayhuamán es donde también va a morir el tío de Pizarro. Juan Pizarro muere ahí de una pedrada que le metieron un hondero. Los honderos tenían su guaraca. Y por lo tanto, alguien puso una piedra una chunga ahí en medio de la guaraca y la soltó con destino directo al tío de Pizarro. Juan Pizarro, un cronista que estaba ahí chismeando, mejor dicho, escribiendo todo lo que tenían que leer los estudiantes que postulen a las universidades, las crónicas. Y entonces ahí lo van a tumbar a Juan Pizarro. Pero, en fin, eso se da ahí. Pero, como te digo acá, lamentablemente ese sitio no pudo ser definitivo. ¿Por qué? Porque el regreso de Almagro procedente de Chile obligó al Inca a replegarse. Por eso es que ya nuevamente te repito ese dato, ¿ya? Manco Inca, una vez que huye, se va a refugiar en Vilcabamba, ¿ok? Donde dice que fundó un estado refugio y desde ahí organizó guerrillas para continuar con su rebelión. ¿Mm? Y justamente en esa fase que te estoy mencionando, básicamente Quisuyupanqui tomó Lima, ¿no? Tomó Lima y esta toma de Lima generó que se vayan a lo que te he dicho, el Cerro San Cristóbal, ¿de acuerdo? Sin embargo, Manco Inca lamentablemente pues fue ejecutado, dicen por un almagrista, y algunos autores le dan como nombre Pedro Martín de Sicilia, ¿no? Es un personaje que participó de una escena que, bajo la versión de Ricardo Palma, por ejemplo, a quien voy a citar acá, dice que Manco Inca le ganó una partida de bolos. En una de las crónicas que aparecen en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, aparece la famosa partida de bolos que ganó Manco Inca a un español. Y ese juego no le gustó perder al español, con lo cual van a ejecutar pues a Manco Inca, ¿ya? Es parte de también las tradiciones peruanas. Sin embargo, a continuación de Manco Inca viene Zairi Túpac. Zairi Túpac es de los incas de Vilcabamba, justamente descendiente de las antiguas panacas cusqueñas, ¿ya? Y que este señor, Zairi Túpac, depuso las armas. ¿Por qué? Porque se reunió, como ves acá, en una imagen de Guamán Poma de Ayala, que es un cronista de la época, se va a reunir con el virrey, ¿ok? Acá esas negociaciones con el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, tercer virrey del Perú, es justamente para someterse a su voluntad, ¿de acuerdo? Donde el virrey le prometió a Zairi Tupac que si deja las armas será recompensado con tierras, ¿ok? Una encomienda en el valle de Yucay por el Cusco, cerca del Cusco. Evidentemente, pues, Zairi Tupac se va a ver envuelto en esta negociación que aparentemente le favorecía. Es más, hasta producto de eso, le van a imponer la mascaipacha, ¿correcto? Un español llamado Martín de Estete le impuso la mascaipacha. ¿Eso qué significa? Los españoles lo reconocían como inca, pero en realidad era solamente para la foto, para que sus súbditos le pongan like y digan, ah, qué bonito, mira, me corazón. Pero en la práctica era un pelele más, porque quienes tenían el control de la zona eran los españoles. Y por esa razón es que lamentablemente Zairi Tupac se dio cuenta que había cometido un tremendo error para cuando fue mongol, ¿no? Inmediatamente, simplemente lanzó una frase y dijo, ahora me dan las hilachas y los flecos cuando antes fui dueño de todo el mantel, ¿no? Y era muy tarde su arrepentimiento porque ya había depuesto las armas, ¿no? Había depuesto las armas.
Y básicamente producto de eso, es más, cuando ya no les sirvió a los españoles, inmediatamente los van a envenenar. ¿Sí? Muere envenenado, por supuesto, y que efectivamente a raíz de eso desaparece la figura de Tupac, de Saidi Tupac. ¿Ya? Saidi Tupac. De acá viene la figura de Titu Cusi Yupanqui, que te he dicho que va a estar básicamente este señor rebelde en su tiempo y que va a desconocer los acuerdos a los cuales llegó Saidi Tupac, ¿no? Su hermano prácticamente de Saidi Tupac, el hermano Saidi Tupac, pero a pesar de eso, lamentablemente pues tuvo que firmar algunos acuerdos él con los españoles también. Por ejemplo, el famoso Tratado de Paz de Acobamba. El Tratado de Paz de Acobamba, que tú lo ves en la parte inferior derecha, ¿no? Es un tratado que permitió el ingreso de las principales organizaciones religiosas de la época, los misioneros a Vilcabamba, ¿ok? De alguna manera a enseñar la religión cristiano-católica, ¿de acuerdo? Para ir en contra de los intereses de las antiguas concepciones religiosas incas. A eso se conoce como la extirpación de idolatrías, ¿correcto? Entonces, profe, ¿qué cosa es extirpación de idolatrías? No es más que sino de pronto una persecución a todo intento de mantener vigente el culto a las huacas, el culto a los apus, a las montañas, ¿no? Recuerda que los incas tenían una religión politeísta y o panteísta, ¿no? Entonces por ahí está el dato, ¿ya, muchachos? Sin embargo, también en el camino todavía tuvo ciertas insurgencias en determinados territorios, pero que lamentablemente también va a ser depuesto por las cantidades notorias de parte de las tropas españolas. Pero a Titu Cusi Yupanqui más se le recuerda también, no solamente por el Tratado de Paz de Cobamba, sino también por que redactó una crónica. Por eso se le conoce como Inca cronista, etc. El Inca cronista. El único Inca que escribió, de alguna manera, los relatos que había trascendido bajo los tiempos de Manco Inca. Pero cuando él estaba rebelde, se va a iniciar en el Perú antiguo lo que se llama el Taquioncoy, ¿no? Por eso por ahí ponía el inicio del Taquioncoy. ¿Qué cosa significa Taquioncoy, profe? Es la enfermedad del baile, donde los antiguos indígenas danzaban frenéticamente como para poder hacer revivir a las antiguas huacas, y que de pronto la unión de todos los hombres del mundo andino se reconstituyan, se organicen y puedan expulsar a los españoles. ¿Mm? Claro, expulsión a los españoles. Y danzaban como hoy en día danzan los llamados danzantes de tijeras. Así como danzan los danzantes de tijeras y algo todavía mucho más fuerte, a eso se llama en el del Perú el Taquioncoy. ¿Ya, muchachos? Vamos a ver. Finalmente vamos a encontrar al último de Vilcabamba, conocido como Tupac Amaru I. Y este señor básicamente va a ser el último de Vilcabamba, el último que se rebeló contra quién, profe? Contra las huestes españolas, que en aquel tiempo estaban comandadas por Francisco de Toledo. Recuerda tú que Francisco de Toledo es uno de los virreyes más importantes que tiene el Perú, según la historia tradicional. Este señor, en su camino de gobernar el Perú, ordenó quemar las momias incas y atacar el fortín de Vilcabamba, ¿ok? Donde habían enfrentamientos permanentes con los hispanos y estos hispanos muchos fueron ejecutados, ¿ya? Y también, ¿por qué no? Francisco Toledo es considerado, diríamos, uno de los viajeros más importantes que tiene el Perú. Es decir, viajó permanente por todo el Perú, conoció el Perú y escribió sobre el Perú. Por eso es que se conoce básicamente con el nombre de las visitas toledanas, las crónicas toledanas. De esa manera se habla ya. Quinto virrey peruano, por supuesto, para muchos es el más importante. ¿Perdón?
Sin embargo, en su tiempo, cuando estaba gobernando Toledo como virrey, ya quinto virrey, se va a desatar la rebelión de Tupac Amaru I, donde este señor va a desconocer de manera directa los acuerdos a los cuales llegó el Tratado de Acobamba, ¿no? Pero en realidad también es que se ve mucho más fuerte porque se negó a dialogar con cuanto español pueda ser posible, ¿no? Lamentablemente, pues, este señor fue capturado bajo engaños, ¿no? Fue una estrategia muy sórdida que lo va a capturar las tropas de Francisco de Toledo y obviamente van a ejecutarlo. Pero antes de ejecutarlo, ¿no? Tupac Amaru primero le mira a los ojos a, a Toledo, le mira de frente y le dice, pues, correcto, ejecútame, ejecútame, no hay ningún problema. Lo cierto, lo dijo Tupac Amaru a Francisco Toledo, lo cierto, lo digo de que felizmente voy a morir como rey, felizmente muero como rey. En cambio, le dijo, tú cuando mueras, le dijo a Toledo, ¿no? El Inca le dijo a Toledo, tú cuando mueras vas a morir como un yanacona. ¿Y qué es un yanacona? Un sirviente. Yo muero como rey, pero tú mueres como sirviente, le dijo. Son yanacona. Un yanacona del rey. Tú mueres como yanacona del rey. Y punto. Yo muero como rey. Entonces, eso parece que enfureció peor al pezumiento de Francisco Toledo y automáticamente pues van a provocar su muerte. Por eso para muchos historiadores, esa imagen que tú ves ahí en el lado, eh, en el lado derecho, acá, ¿no? Aparentemente esta es la muerte de Tupac Amaru I, que por orden de Francisco Toledo le van a clavar un cuchillo acá en la zona de la garganta del cráter, ¿no? Terrible, pero eso sucedió, lamentablemente también. Francisco de Toledo ordenó, por lo tanto, la muerte, la captura y ejecución, quiero decir, del último inca de Vilcabamba, llámese Tupac Amaru I. Bueno, entonces, con esta condición, básicamente se va a acabar en la historia de los resistentes de Vilcabamba, se pacificó el Perú de aquella época, se va a pacificar y al mismo tiempo con ello se va a consolidar el virreinato del Perú. Recuerda que ya te estoy diciendo que estamos en el quinto virrey, ¿verdad? Por ahí está el orden, ¿ya? Listo. Hasta acá, muchachos, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos, ¿ya? A esto se conoce como las guerras civiles entre conquistadores, muchachos. ¿Qué pasa con las guerras civiles? ¿Por qué se enfrentaron los principales pezuñitos de la época? Muy bien, vamos a ver. ¿Cuáles son los antecedentes? Los antecedentes básicamente tienen que ver las gobernaciones. Recuerda tú que una de esas gobernaciones nació en la capitulación de Toledo. Recuerda que Carlos I de España o Carlos V de Alemania, que es el mismo, reparte el territorio en las gobernaciones de Nueva Castilla, como tú lo ves en el mapa ahí, ¿ok? A favor de Pizarro, y Nueva Toledo a favor de Almagro. Por lo tanto, esto generó una imprecisión geográfica. ¿Por qué? Porque como estaban las dos gobernaciones, cada uno tenía su gobernación, ¿ya? Efectivamente, entonces, en el medio de las dos estaba el Cusco. En aquella época, muchachos, el Cusco diríamos, la ciudad más importante del Tahuantinsuyo, y todos querían tener el Cusco en su poder.
efectivamente, ¿no? Pero también hay que decir que, producto de eso, hace unos minutos te he dicho, ya, Pizarro astutamente engañó a Almagro. Y Almagro sale del Cusco y se va a querer conquistar su gobernación por Chile. Y cuando llega a estas tierras, hoy en día chilenas, efectivamente encontró una gran cantidad de indios salvajes, zarrapastrosos, que no tenían ni una riqueza. Y por lo tanto, Almagro te he dicho que, producto de eso, como no encontró riqueza, retornó directamente al Cusco y la encontró sitiada por Manco Inca, te he dicho, ¿no? La encontró sitiada por Manco Inca y, por supuesto, es ahí donde va a liberar al Cusco. Libera el Cusco, te he dicho, y eso va a provocar que Manco Inca salga del Cusco y se vaya a buscar un estado de refugio, que lo va a encontrar en Vilcabamba, te estoy explicando, ¿verdad? Entonces, esto va de la mano también con lo que es Manco Inca, ¿ya? Y no solamente eso, no solamente liberó el Cusco del poder de Manco Inca, sino también, al mismo tiempo, estando en Cusco, es cuando captura a los hermanos Pizarro de Francisco. Capturó a Hernando y a Gonzalo, ¿ok? Entonces Almagro se creyó con el derecho de ser dueño del Cusco porque lo liberó y encima tomó prisioneros a los Pizarro. Esto va a traer problemas, ¿correcto? Entonces, muchachos, el conflicto de las guerras civiles no es más que sino un periodo de luchas y confrontaciones surgidas entre los primeros invasores en los momentos iniciales de la invasión y colonización. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas, profe? Mira, la que está con negrita es la causa tal vez más importante, la posesión del Cusco. ¿Ok? Como no había una delimitación adecuada hasta dónde llegaba la gobernación de Pizarro, Nueva Castilla y de Almagro, Nueva Toledo, no sabían hasta dónde llegaba, entonces el Cusco estaba en medio de los dos. Litigio, problema, incertidumbre. ¿A quién le pertenece? Pizarro decía, obviamente a mí. Almagro decía, no, 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 me pertenece a mí. Pizarro le contestaba, lo que pasa es que no miras bien, tienes un solo ojo, eres tuerto, recuerda. Son esas cosas van a suceder acá, ¿ya? ¿Y por qué generó toda esta situación? Porque en la capitulación de Toledo, que es una causa, ¿correcto? Mayores beneficios le van a dar a Pizarro, ¿no se explicaba eso? Y menores beneficios a Almagro, ¿correcto? Producto de esta situación, entonces, la capitulación de Toledo se va a convertir en una de las causas también de las guerras civiles, muchachos, ¿eh? Recuerda, a Pizarro le van a dar la gobernación de Nueva Castilla. A Almagro solamente le van a dar la alcaldesa, la alcaldía, mejor dicho, de la fortaleza de Tumbes. O sea, le van a dar Tumbes, ¿no? ¿Ok? Mira la cantidad de dinero que le dieron a Pizarro. Maravillas. Y acá, mira la diferencia con Almagro. Entonces, prácticamente se puede que la causa también es el resentimiento de Almagro por los beneficios de la capitulación a favor de Pizarro. Entonces, Almagro va a ser uno de los más perjudicados. Profe, ¿y eso de la gobernación de Nueva Toledo? Bueno, lo que te estoy diciendo es que esta gobernación es dada después. La capitulación de Toledo se firmó en el año de 1529. ¿Ok? 5 años después, 1534, le van a dar a Almagro su gobernación. ¿Por qué? Porque la corona española quería equilibrar el poder en América. Pero aún así generó otro problema de por medio del Cusco. ¿Ok? Y eso va a desatar guerras. Bueno, en esta imagen lo que estoy haciendo nada más, muchachos, es la forma como Almagro retorna de Chile, ¿ok? Retorna de Chile de haber fracasado en su proceso de conquista y automáticamente llega hasta el Cusco. Y te he dicho que libera el Cusco, ¿ok? Libera el Cusco principalmente, ¿ya? Y toma prisioneros a los hermanos Pizarro, lo que te estoy diciendo acá, ¿no? Almagro toma prisioneros a los hermanos Pizarro, Gonzalo y Hernando. Enterado Francisco en Lima, pactan negociar en el pueblo de Málaga, ¿cierto? Pero
Justamente producto de eso se generan las conversaciones de Mala, o también llamado la entrevista de Mala. Para eso había llegado de Europa, ok, una especie de intermediario. Acá lo he puesto árbitro, claro que sí. Francisco de Bobadilla. Este Bobadilla se sentó a la mesa prácticamente con Francisco Pizarro y Diego de Almagro para solucionar el diferendo. Entonces, como ya Almagro había capturado a los Pizarro le mandaron un inbox a Francisco, y Francisco se entera, obviamente, ¿no? Y por eso es que la primera conversación es, ¿por qué has tomado prisionero a mis hermanos? ¿Mm? ¿Cuál es la situación? Entonces, Almagro alega que como él lo ha liberado el Cusco del poder de Manco Inca, entonces Almagro se queda con el Cusco. Pero el árbitro Francisco de Bobadilla determinó otra cosa. Determinó que el Cusco le corresponde a Francisco Pizarro. Obviamente Almagro no va a aceptar. Y por consecuencia, como no se acepta, parece que la información o la conferencia o la entrevista conducía al fracaso, entonces acuerdan de por medio someter el problema ante el rey. Entonces, ante esta situación, mientras esto estaban para que se concrete, para que se concluya, ¿no? Uno de los Pizarro se escapa de la prisión. ¿Quién? Hernando Pizarro. Y Hernando Pizarro automáticamente reconforta a los ejércitos, organiza a los ejércitos pizarristas para ir en busca de Diego de Almagro el Tuerto, ¿correcto? Y eso va a generar básicamente la llamada Guerra de las Fronteras. Muchachos, la Guerra de las Fronteras. Por lo tanto, con esa mención, al hablar nosotros de la Guerra de las Fronteras, estamos hablando de la primera fase de las guerras civiles, donde la causa principal es justamente la posesión del Cusco, ¿no? Que de por medio establecía al Cusco como el factor causa de una guerra. Esta guerra de fronteras va a ocasionar batallas, por ejemplo, la batalla de las Salinas. En la batalla de las Salinas, lamentablemente, hay que decirlo, ¿no? Que primero que se desarrolló el 6 de abril de 1538, donde las tropas de Rodrigo de Ordóñez, quien va a morir en batalla, fueron derrotadas ante las tropas de Hernando Pizarro. ¿Ok? Y luego de la victoria de los pizarristas de Hernando sobre Rodrigo de Ordóñez, van a ir y van a capturar a Diego de Almagro en Tuerto. Y lamentablemente, pues, por su interés, este señor fue ejecutado, Diego de Almagro en Tuerto. Prácticamente, ¿ya? Entonces, producto de esta situación, una vez muerto Diego de Almagro el Tuerto, Diego de Almagro el Tuerto había tenido un hijo en una India de pronto panameña, ¿no? Y ya te comento eso luego. Pero una vez que capturan a Diego de Almagro el Tuerto, lo van a ejecutar justamente. Lo van a ejecutar, ¿no? Lo van a estrangular y producto de eso se va a desatar una venganza. ¿De quién es la venganza? La venganza viene de parte del hijo de Diego de Almagro el Tuerto. Por eso te decía, este señor, Diego de Almagro el Tuerto, tuvo este hijo en una India panameña que fue bautizada con el nombre de Ana Martínez, pero que efectivamente este hijo ya grande estaba, por supuesto, va a tomar venganza. Va a tomar venganza y desde Cusco van a salir una muchedumbre, una gran cantidad de soldados, por llamarlo así, ¿no? Las tropas de Diego de Almagro el hijo, o también conocido como Diego de Almagro el Mozo, salen desde Cusco y se van directo a Lima. Y su compinche mayor, el compinche más importante, Diego de Almagro el hijo, el mozo, ¿ok? Fue Juan de Rada. Y Juan de Rada es el responsable de, dicen los historiadores,
prácticamente de conducir esta ejecución. Van a ir y lo van a buscar a Pizarro en su casa de Lima, y es ahí donde le van a dar muerte. ¿Cuándo, profe? Las versiones apuntan a que fue el 26 de julio de 1541. Por lo tanto, le van a dar una estocada fulminante, por supuesto, en la garganta, lo cual provocó que caiga pesadamente, y producto de eso, un criado suyo le va a sentar, diríamos, un macetero en la cabeza. Por eso que Pizarro muere trágicamente. ¿Ya? Bien, vamos a ver. Ya la corona española, conociendo estas cosas, es más, después de la muerte de Pizarro, Diego de Almagro el Mozo, el hijo, se va a autoproclamar primer gobernador mestizo del Perú. Hasta ahora se le considera así el primer gobernador mestizo del Perú, no es más que sino Diego de Almagro el Mozo. Y el último gobernante mestizo que vemos en el Perú, ¿quién es? El Vizcarra. ¿Por qué se habla así de esa manera? Porque salen del pueblo, ¿ok? Porque salen del pueblo a gobernar. Ahora, si llegara al poder un personaje, diríamos, de alta sociedad, de condiciones económicas muy fuertes, entonces estaríamos hablando de un criollo, no de un mestizo, ¿no? Eso. Entonces son cosas de interpretación. Pero ya la corona española, conociendo de estos asuntos que se estaban sucediendo, inmediatamente, muchachos, envía al llamado comisionado. Y el comisionado es Cristóbal Vaca de Castro, por eso es en la imagen tal condición. Y España mandó a Vaca de Castro, ¿no? El hijo de Almagro, el Mozo, y sus compañeros, los de Chile, esperan su llegada. Efectivamente, pues, recuerda tú que los de Chile habían matado, habían ejecutado a Pizarro, ¿no? Por aquella época hablar de los de Chile era hablar de fracasados, porque no encontraron ninguna riqueza, ¿ya? Y al final de cuentas, para la historia, el Perú es una de las más fuertes, la batalla de Chupa. ¿Dónde se desarrolló el profe? En el departamento de Ayacucho, en Huamanga. Y es considerada una de las más sangrientas de las guerras, por supuesto, engendradas en este tiempo. Lamentablemente, el Mozo, ¿no? Diego de Almagro el Mozo va a ser ejecutado, y se queda vigente el señor Pedro Lagasca. ¿Cuándo sucedió esta batalla, profe? Sucedió en septiembre de 1542. Y a los 2 meses nada más va a llegar desde Europa las llamadas nuevas leyes, ¿correcto? Las llamadas nuevas leyes. Las nuevas leyes, jovencitos, en realidad son documentos que fueron dados en una real cédula, la Real Cédula de Barcelona del 20 de noviembre de 1542. Y en esas nuevas leyes, su primera medida, recuerdo, fue la creación del Virreinato del Perú y la Audiencia de Lima. Esto es lo que se va a crear, ¿correcto? Las nuevas leyes, por lo tanto, que lo dieron los reyes Habsburgos, conocidos así, o reyes Austrias, que es lo mismo, Habsburgos o Austrias. Entonces, estas nuevas leyes van a determinar la creación del reinato peruano, ¿ya? Y por lo tanto también se van a suprimir toda posibilidad de perpetuar las encomiendas. En otras palabras, prácticamente las leyes nuevas o nuevas leyes anuló las encomiendas. Y profe, ¿qué pasa con las encomiendas? Como tú ves en una imagen de Guamán Poma de Ayala, acá el encomendero, ¿ok? Este señor era un hombre todopoderoso. Tenía a su disposición tierras e indios. Por lo tanto, para hacer productiva la tierra, los explotaban los indígenas. En realidad es una mala práctica. ¿Por qué? Porque el encomendero fue, diríamos, fue encomendado proteger a los indígenas, pero nada de eso hizo. Al contrario, los explotó sin ninguna piedad. Por eso es que las nuevas leyes, enteradas de este sistema, van a suprimir, ¿ok?, el carácter perpetuo de las encomiendas. Y por supuesto, también todo tipo de servicio personal que genere formas de esclavitud en los indígenas. Por lo tanto, las nuevas leyes determinó que también tenga que llegar al Perú, ¿ok?,
tenga que llegar al Perú una autoridad, en este caso los criollos, ¿correcto? Mejor dicho, para ser más exacto, los criollos van a nacer en el Perú, quiero aclarar ese puntito, pero van a llegar a América los virreyes, la autoridad, ahora sí, había leído criollo ahí, los virreyes, ¿ya? Los virreyes, y por supuesto, producto de esta nueva ley, va a llegar al Perú el primer virrey, llamado Blasco Núñez de Vela, y Blasco Núñez de Vela va a tratar de hacer respetar las nuevas leyes, pero eso le va a traer problemas. ¿Por qué? Porque van a generar de pronto enfrentamientos con los encomenderos que habían sido arrebatados sus tierras. ¿Ya? A ver, entonces acá viene este lado. Ok, por lo tanto, muchachos, entonces, ahí se va a desatar la segunda fase de las guerras civiles, llamada la guerra de encomenderos. ¿Ok? La guerra de encomenderos tiene como causa las nuevas leyes de Indias, ya lo que te he dicho hace un minuto. ¿Ok? Donde lamentablemente estos encomenderos se van a rebelar por haber sido arrebatadas sus propiedades, sus posesiones de tierras, donde los encomenderos explotaban a los indígenas sin ninguna piedad, ¿no? Y por supuesto, todos los encomenderos van a nombrar a Gonzalo Pizarro como el procurador, como un procurador, como el defensor de sus intereses encomenderos. Y para aquella época, muchachos, Gonzalo Pizarro tenía la mayor encomienda en el Perú de aquella época. ¿Y cuál era su encomienda? Se llamaba Charcas. Profe, ¿y dónde queda Charcas? Charcas, por supuesto, queda en el actual Bolivia. Algunos historiadores dicen que si hoy en día viviera Gonzalo Pizarro, sería el dueño de toda Bolivia. Es decir, toda Bolivia eran sus tierras. Imagínate tú hasta qué punto tenían poderes hispanos, ¿no? Pero bueno, producto de eso entonces, el virrey del Perú, el que había llegado el número uno, el primero, Blasco Núñez de Vela, tuvo que enfrentarse al poder de Gonzalo Pizarro. Para mala suerte, Blasco Núñez de Vela va a ser ejecutado, va a ser derrotado, ¿correcto? Por Gonzalo Pizarro, justo en el mismo campo de batalla. Esto es un, diríamos, tropiezo terrible que va a dar la corona española ante los conquistadores, ante Gonzalo Pizarro. ¿Ok? Eso sucedió el 18 de enero de 1546. Cuando Lima estaba próxima a celebrar un aniversario más de su fundación en 1535, los primeros 11 años de su fundación, entonces se produce la muerte del primer virrey, mira tú, ¿no? Curioso. Pero eso se produjo en la batalla de Iñaquito. Algunos, si tú borras estas tres primeras letras, queda como la batalla de Quito también, ¿ya? ¿Por qué sucedió en el Ecuador? Eso sí es cierto. Hasta el Ecuador se fueron a pelear a la guerra entre el virrey y las tropas de Gonzalo Pizarro. Y Gonzalo Pizarro estaba apoyado por uno de los más importantes lugartenientes, conocido como Francisco de Carvajal. Y acá ya tú lo ves. ¿Por qué? Porque después de la muerte del primer virrey, algunos españoles quisieron hacer respetar las nuevas leyes. Por ejemplo, uno de ellos se llama Diego Centeno. Diego Centeno es un español que jugó a favor de la corona, ¿ok? Tratando de hacer respetar las nuevas leyes. Pero, lamentablemente, se le van a ir encima los encomenderos, ¿ok? En la zona de Bolivia, en el lago Titicaca, por supuesto, generando la batalla de Guarina.
Y en esta batalla de Guarina del 20 de octubre del 47, efectivamente las tropas de Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal, que te he dicho que ya toma notoriedad participativa acá, llamado el demonio de los Andes, van a derrotar a Diego Semper, ¿ok? A Diego Semper, ¿ya? Sin embargo, ya para aquella época, jóvenes, el Perú de aquella época estaba convulsionado, totalmente, estaba, ¿cómo se dice? En caos total. ¿Por qué? Porque quienes tenían poder eran los encomenderos. La corona española ya no sabía cómo controlar a este personaje clave llamado Gonzalo Pizarro, ¿no? De tal manera que la corona española va a enviar a un cura, ¿no? El cura se llama Pedro Lagasca. Y este curita históricamente es un personaje que llegó al Perú y hizo una especie de, diríamos, misa entre comillas, y llamó a la obediencia, ¿no? Dijo, de pronto dijo, arrepiéntanse, presumientos, abandonen las armas que serán recompensados por nuestro Señor Jesucristo. Muchos seguramente pusieron me divierte a su teoría, pero muchos también comenzaron a pensar, y si abandonamos nosotros las armas, ¿nos puede recompensar España? Comenzaron a cambiar de pensamiento. Y es por eso que bajo esa premisa de haber llamado a la obediencia, arrepentimiento y todo, entonces, cuando ya se produjeron el enfrentamiento entre Pedro Lagasca, sus tropas, y Francisco de Carvajal y Gonzalo Pizarro, entonces muchos españoles del bando pizarrista lo van a abandonar y se van a pasar a las filas, al ejército de Pedro de Lagasca. Esto va a marcar un desequilibrio fatal para Gonzalo Pizarro y obviamente a favor de Lagasca, que Lagasca va a derrotar a Gonzalo Pizarro y a Francisco de Carvajal. Ellos serán automáticamente ejecutados, ¿correcto? Por las órdenes del pacificado Lagasca. En la batalla, luego la batalla de Jaquijawar, ¿no? Ya estamos en el año de 1148, mitad prácticamente del siglo XVI, y el Perú se está ordenando de esa manera. Pero cuando acaban con Gonzalo Pizarro, efectivamente, pues, quien se hace cargo del Perú se llama únicamente la Real Audiencia, que ya te he dicho que fue creado mediante nuevas leyes. Y la Real Audiencia, tratando de complacer a todos los españoles, ¿no? A todos los españoles que, a ver, Cordero, para darles las tierras, quiero decir, entonces trató de organizar una repartición justa con todos los españoles, ¿no? Pero claro, no siempre todos están contentos, eso es cierto, ¿no? Siempre por ahí va a haber un descontento, por algo, ¿no? De que todo le suma. Por lo tanto, entonces, ese descontento se va a llamar Francisco Hernández Girón. A esta guerra se le conoce como la rebelión de insatisfechos. ¿Por qué insatisfechos? Porque no se quedaron contentos por los beneficios otorgados por la Gasca, quien en ese momento prácticamente organizó la Real Audiencia en el Perú. Por lo tanto, como no le dieron lo que ellos buscaban, inmediatamente se van a rebelar. ¿Quién? Francisco Hernández Girón, el líder de los insatisfechos. Y eso va a terminar con qué? Va a terminar con que prácticamente encontramos acá las batallas de Villacuri, Chuquinga y Pucará, ¿no? Que son las batallas finales, donde la batalla de Villacuri es una victoria de la Real Audiencia sobre las tropas de Hernández Girón, victoria relativa todavía. Después viene la batalla de Chuquinga, donde las tropas de Hernández Girón van a derrotar a la Real Audiencia, y finalmente la batalla de Pucará, donde van a derrotar a la Real Audiencia, perdón, a los insatisfechos a Hernández Girón por parte de la Real Audiencia, ¿no? Ya. Y bueno, ya tenemos ahí un pequeño resumen que nos ayude a... está bien hecho, eso también es cierto, ya, para poder ejemplificar la Cuarta Guerra Civil que te estoy diciendo por acá, la última, ¿ok?
de la batalla Chuquinga y Pucará. Villacuri, Chuquinga y Pucará, ¿no? Chuquinga, que es, diríamos, es el fracaso, digamos, la derrota de la Real Audiencia, pero la definitiva básicamente va a ser Pucará, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estas guerras civiles? En la primera guerra civil, muerte de los conquistadores. Mira, Almagro y Pizarro. ¿Entiendes? En la segunda guerra civil, muerte de Almagro el Mozo, ¿no? Listo. Y por supuesto, en la tercera guerra civil, muerte de Gonzalo Pizarro por órdenes de Pedro Lagasca, ¿no? Y la cuarta guerra civil ya, la anulación definitiva de las encomiendas. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta, jovencitos? Los 16 alumnitos que están al otro lado escuchándome, si tienen alguna pregunta. Y si no, por supuesto, yo les dejo unos minutos que trabajen su práctica, que tienen ustedes a la mano esa condición. Voy a dejar de compartir esto y te digo básicamente cuál es la pregunta que debes de tomar referencia para su desarrollo. Ahorita te digo las preguntas porque este tema, muchachos, tiene que ver también con mi reinato. Y bueno, tengo que decirlo, es un tema muy, pero muy amplio, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, a ver, muchachos. Listo. Entonces, la pregunta número uno, usted desarrolla, ¿correcto? La uno, ¿cuál más? La tres, ya están explicados. La cuatro, por supuesto. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? La ocho, igual. Acá la 11, ya está, la 11. A ver, ya la 12 igual, la 12 igual, la 12 igual, muy bien. A ver, muchachos, a ver, a ver. Yo creo que esas son las únicas preguntas como para resolver con las que ya prácticamente he explicado. Ya, muchachos. Ya. A ver, muchachos. Listo. Entonces, mis queridos amigos, les doy unos 5 minutos, revisen esas preguntas, repito, la uno, la 3, la 4, 1, 3, 4, 8, 1, 3, 4, 8, 11, 1, 3, 4, 8, 11, 12. Sí, eso mismo. A ver, listo. ¿Qué dicen ustedes? 5 minutos y luego contrastamos esa pregunta. Ya, porque esta clase, jovencitos, se divide en dos sesiones, ¿ya? La clase del día de hoy, la clase del próximo lunes, porque el otro lunes vamos a vivir reinato propiamente dicho. Algunas cosas voy a avanzar acá hasta donde lleguemos, pero, a ver, te dejo 5 minutos, verifica las claves que puedas entender de acuerdo a lo que hemos explicado y al final te digo cuál, si has acertado o no. ¿De acuerdo, muchachos? 5 minutos, todos. Cualquier duda, yo estoy acá pendiente de ustedes que puedan consultar alguna duda que no hayan entendido en la pregunta, ¿no? Algún término que ustedes no le cuadran, me pasan la voz. Muchachos.
Ok, muchachos, a ver, ¿qué preguntas? ¿Cuáles son las más trancas? Hay muchachos, la número uno, ¿cuál es para ustedes? La número uno, jóvenes, están viendo en la pantalla. Correcto, muy bien, efectivamente, acá ubicamos a los de Chile, muy bien, correcto, ya está, chévere. La número tres, correcto, muy bien, ya está, correcto, correcto, gracias Yadira, gracias Almendra, muy bien. La cuarta, chicos, chicas, la cuarta pregunta. En la conferencia de Málaga, ¿no? Recuerden ustedes, en la conferencia de Málaga se reunieron Pizarro y Almagro, ¿verdad? Claro, muy bien. ¿Qué es lo que le dice Pizarro a Almagro? Muy bien, Yadira. Claro, muy bien, efectivamente. Como la situación era por el problema del Cusco, Almagro automáticamente se queda con el Cusco, ¿no? Ya, porque él lo había liberado, te he dicho, él lo había liberado y había provocado la expulsión de Manco Inca. Por lo tanto, Beto, ¿ya? Beto, muy bien. Cuarta pregunta, Beto. Vamos a ver una más. En la región de Tenimpuyo, Santiago, muchachos, recuerda que acá le dieron las 200 leguas, ¿ya? 200 leguas hacia el sur y por lo tanto, con esto nace la gobernación de Nueva Castilla. Nueva Castilla que le dieron a Pizarro, ¿no? ¿Qué significa, por lo tanto, eso? A ver, ¿cuál es la respuesta según ese dato, muchachos? Pregunta 8. Ya prácticamente te dije la respuesta, ¿no? A ver, 8. Como le dieron las 200 leguas y automáticamente le dieron la gobernación de Nueva Castilla a Pizarro, por lo tanto, la respuesta únicamente se sugiere que consolida los beneficios territoriales a Pizarro, ¿ya? A Pizarro va a tener mayor cantidad de beneficios ahí, sobre todo territoriales, ¿no? La gobernación de Nueva Castilla, como te enseñan las diapositivas, y acá también está, ¿no? Acá hay un mapa que también lo adjunté ahí para que usted lo tenga, ¿no? Básicamente Nueva Castilla, para Pizarro. Ahí está. Esta línea verde que está separando de los colores, la línea verde, ¿no? Estaría acá, justamente en el río Santiago y va a llegar hasta acá, hasta la apertura del Cusco. Pero, bueno, de esta información, por lo tanto, 8 dados. Listo, pregunta 11, jóvenes, ese te he explicado clarito, 11, vamos. Jóvenes, recuerdo lo que te estaba mencionando, ¿no? Estos señores fueron comisionados por Pizarro desde la zona de Pachacama para buscar un lugar más apropiado para fundar la ciudad, ¿no? Claro, muy bien, Yadira, efectivamente, fueron, y lo encontraron ¿dónde? En las tierras del cacique o del cura Cataunichulco, ¿no? En la actual ciudad de Lima, ¿ya? Pregunta 11 casi, muy bien. La 12, a ver, muchachos, 12, muy fácil.
Quiero que recuerde que la creación del virreinato peruano se da el 20 de noviembre de 1142, ¿no? Y la creación del virreinato peruano generó la rebelión, o sea, después viene la rebelión de los encomenderos. Luego la rebelión de los encomenderos, no, antes, pues. Por lo tanto, lo único es, luego de la derrota del Mozo, luego de la batalla de Chupas, luego de la batalla de Chupas se genera la creación del virreinato peruano, te decía, ¿no? La batalla de Chupas se dio el septiembre de 1542. 2 meses después, te decía, llegan las nuevas leyes con la cual se crea el virreinato del Perú. Muchachos, 12 en la... ¿No hay más? No hay más. Ya esos otros temas son temas de virreinato peruano y lo vamos a ver en la próxima clase, jovencitos, el próximo día lunes. ¿De acuerdo? Ni más ni más, ahí nos vamos a quedar por ahora. Esto el virreinato continúa la próxima sesión. Y bueno, muchachos, bendiciones a todos. Si tienen alguna pregunta que hacer, yo encantado para finalizar esta reunión. Si tienen alguna duda. Ok, parece que no hay ninguna. Bueno, en fin, listo, jovencitos. Buenos días a todos. Bendiciones. Gracias, Yadira. A todos ustedes también, muchachos. Que tengan bonita semana y nos vemos el próximo lunes. ¿De acuerdo? Listo. Gracias, jóvenes. Bendiciones para todos. Bye, bye.